Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. 1:27 de la tarde de este miércoles 7 de diciembre. Ya saben que cada miércoles queremos darnos una vuelta por la sierra, por la Comunidad de Madrid, para conocer curiosidades que tienen que ver con cuestiones que nos hablan desde Tras las Huellas de la Sierra. Vamos a hablar con Guillermo Herrero, que es su responsable. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes, François. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Aquí deseando hablar hoy, que creo que traigo un tema que puede ser interesante para aquellos que cuando van por la carretera, por ejemplo, por la 1, pues ven a veces esas atalayas y no saben muy bien, pues, por qué ¿de dónde vienen ahí. Incluso? Exacto. Bueno, pues vamos a hablar de estas atalayas, que son, recordamos, unas construcciones de la Edad Media y que en la zona norte de Madrid tenemos todavía algún ejemplo en pie, por ejemplo, en localidades como Torrelaguna o el Berrueco. Bueno, en primer lugar, Guillermo, vamos a contextualizar a la gente de dónde vienen estas construcciones militares, por así decirlo, en la Edad Media. ¿Por qué la sierra, donde hay varias de estas atalayas, ha sido protagonista de conflictos bélicos? Exacto, porque como dices muy bien, no están puestas de casualidad ahí, ni mucho menos. La Sierra de Guadarrama, como parte del sistema central, es un elemento natural que ejerce de barrera natural entre las mitades sur y norte de la península ibérica. Entonces, esta barrera de la que hablamos determina también e influye, por ejemplo, en las condiciones climáticas, en las precipitaciones, bloquea muchas veces los vientos que vienen del sureste o de la vertiente sur, y hace también muchas veces como tapón en frente a los temporales cantábricos. Son parcialmente frenados también gracias a lo que es la Sierra de Guadarrama. Y respondiendo a tu pregunta de por qué ha sido protagonista, pues como se sitúa justo en el centro de la provincia, por aquí, por esta Sierra de Guadarrama, ha sido un elemento básico en el tránsito de norte-sur que ha concurrido personas durante cientos de años. Por ejemplo, por ello, en tiempos de guerra, el tener controlada la Sierra de Guadarrama era crucial. Y ejemplos de ello son la Guerra de la Independencia contra los ejércitos franceses de Napoleón o la más cercana Guerra Civil. Y retrocediendo un poquito más en el tiempo, también fue muy importante en el conflicto bélico de la invasión árabe a partir del siglo VIII. Y, por ejemplo, en los siglos IX y X, cuando la España, tal y como la conocemos, no era más que un proyecto, esta mitad sur, que estaba dominada por musulmanes, y la mitad norte, que era cristiana, se dividía justamente en la Sierra de Guadarrama. Era donde estaba ese límite y donde asomarse, pues por si venía el enemigo, era tomar un riesgo. Entonces, no es sorprendente, por lo tanto, que justamente aquí en la Sierra de Guadarrama, François, no había prácticamente habitantes. Era una zona deshabitada y peligrosa, y que te podías esperar pues una visita sorpresa de cualquiera de los dos bandos, y probablemente no fuera una sorpresa agradable. Ajá. Bueno, y obviamente, como era una zona importante de paso, también era importante vigilar lo que ocurría en esa zona. Claro, era muy importante tener controlada esta zona, como decimos, y además que justamente en aquella época, en los siglos IX y X, de los que hablamos, toda la zona sur de lo que es la Sierra de Guadarrama, lo que es ahora actualmente la Comunidad de Madrid, estaba dominada por los musulmanes. Y por ello los ejércitos de emires y califas durante el siglo IX y el siglo X pues estaban muy atentos y dominaban toda la zona de la sierra por posibles incursiones que hicieran los cristianos desde las tierras del norte, que querían, lógicamente, avanzar hacia el sur en la reconquista. Y por ello, para ejercer este control, los musulmanes crearon esta red de atalayas de la que hemos hablado. Atalaya es una palabra árabe que proviene de talala, que significa pequeña torre, y estaban situadas estratégicamente y lógicamente en una línea de cerros, en promontorios, desde los que se controlaba visualmente cualquier inclusión cristiana. Y no solo eso, sino también François, hay que pensar que era una manera de tener controlada a tu propio ejército para que no hubiera desmanes ni revueltas. Ajá, es decir, que no solamente se vigilaba al enemigo, por así decirlo, sino también a tus propios compañeros, ¿no? Por si acaso. Por si acaso. Bueno, ¿y cómo se avisaba de que ocurría algo, no? ¿Cómo funcionaban la gente que trabajaba, que estaba en estas atalayas?
Pues era curioso porque había distintas maneras de avisar entre las distintas atalayas de que habías divisado al enemigo, como decimos. Una de ellas, por ejemplo, era haciendo señales luminosas con objetos reflectantes, otra era con señales de humo, o incluso también encendiendo hogueras en lo alto lógicamente, si se producía durante la noche. Y estas atalayas iban mandando la señal de una a otra hasta Talamanca del Jarama, que era donde estaba, digamos, el centro neurálgico de comunicaciones, y desde donde se tomaban, desde allí, desde Talamanca, las medidas necesarias para organizar los ejércitos y preparar lo que fuera la defensa o el ataque, si era necesario. Y actualmente, como has dicho tú al principio, todavía quedan bastantes en razonablemente buen estado, como por ejemplo las de Venturada, la de Arrebatacapas en Torrelaguna, la de Torrepedrera en el Berrueco o el Bebellón, y también una que ha desaparecido ya, esta ya no existe, en el Molar. Obviamente estas atalayas se construían en un cerro para conseguir un poco de altura, ¿no? En comparación con el resto de la zona. Sí, se construían en promontorios y además, como hemos dicho, se construían justamente en lo que es actualmente la A1, muy cerca de donde está la A1. Y si te parece, François, te voy a hablar un poco de la estructura que tenían. Sí, por supuesto, porque ¿cómo estaban construidas? ¿Cómo se formaban estas atalayas? Sí, porque yo creo que mucha gente, todo el mundo habrá oído hablar de las atalayas, sabrá que las construyeron los árabes, pero muchas veces nos hemos preguntado, sobre todo frente a esa ventanita que tienen todas, y lo voy a intentar explicar ahora, porque, bueno, lo primero decir que tenían unos muros muy gruesos, de prácticamente 2 metros de anchura, y que su base se componía de una sólida base de la que arrancaba desde el suelo hasta los 3 metros de altura. Esta era como la primera parte. Y sobre estos 3 metros se elevaba una segunda planta, que es donde estaba esta ventana, que es la que vemos, por ejemplo, en la de Torrelodones, sin ir más lejos. Y esto puede llevar a confusión porque en realidad no era una ventana, sino que esta era la puerta. De hecho, para entrar en el interior se necesitaba pues una cuerda o un agarramanos para poder subir y entrar por esta ventanita, que en realidad, como digo, era la puerta, que tenía el sentido, lógicamente, de que si había enemigos cerca, que no pudieran alcanzar esa altura. Aunque hoy en día vamos a ver que muchas veces no está a esos 3 metros de altura que se construyeron inicialmente, pues por la acumulación de tierra y materiales geológicos que han hecho que descienda a esa altura de esos 3 metros donde estaba la ventana, que era la puerta por la que se entraba a estas atalayas. Y bueno, terminar diciendo que todas ellas fueron declaradas en 1983 bien de interés cultural con la categoría de monumento, y que actualmente a estas atalayas que hemos nombrado, la de El Bellón, Venturada, El Berrueco y Torrelaguna, se la denomina la ruta de las atalayas, y invitamos a todo aquel que quiera a consultarlo en internet, donde he visto que están bien explicadas esta ruta de las atalayas de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ya lo saben, si alguna vez se han preguntado, circulando por la carretera A1 en la zona norte de Madrid, esas edificaciones que hay ahí a un lado, ¿no?, con una pinta un poco particular, si no lo conocían, pues ya saben, son atalayas árabes de los siglos VIII-IX, y que tenían una función muy determinada en un momento de la historia de nuestro país, de la península, en la que bueno, pues Madrid era una zona media, zona de nadie entre los digamos estados cristianos y la zona musulmana, y que tuvo una especial importancia. Guillermo Herrero, de Tras las Huellas de la Sierra, muchas gracias por acompañarnos este miércoles y hasta la próxima. Gracias a ti, François. Un saludo. Hasta luego.